El arrui sigue estando en el punto de mira de las administraciones y de algunos detractores que no entienden el servicio que la especie ha realizado en sus 50 años de historia en nuestro país. En este segundo capítulo de Cazando Conciencia, nos adentramos en la función biológica del arrui en los entornos en los que habita, en su interacción con otros ungulados, en su importancia para la cadena trófica y en la labor como embajador y dinamizador social en la región de Murcia y zonas periféricas. En algo en el que ni siquiera nos ponemos de acuerdo es si es arrui o arrui. ¿Tú por qué apuestas? Yo siempre he dicho arrui, creo que he castellanizado la palabra. Me da la sensación, creo recordar que era la correcta era arrui, pero bueno, ya que en España la mayoría de las palabras son llanas, pues la castellanicé desde el principio y siempre digo arrui. Bueno, vamos a intentar sacarte de dudas con este documental, aunque solo sea en eso. Vale, porque el resto perfecto. nos has sacado tú de dudas a nosotros. Bueno, tampoco habrá sido para tanto. Cazando Conciencia. Arrui, el superviviente que vino del Atlas. Capítulo 2. En estos meses en los que veníamos preparando el documental, pensábamos en la figura del arrui como el gran embajador de la región de Murcia, no como el gran perjudicado de la región de Murcia. Mucha gente ha venido desde el extranjero a cazar el arrui porque es una especie especial. Esa gente no va a venir, ya no va a volver. No, evidentemente, si no cambia la situación. Evidentemente que no. Además, tengo en cuenta que no es un embajador. El arrui era el buque insignia de Murcia. Además, de hecho, Federación en su escudo tiene al arrui. El arrui, Murcia era conocida en el mundo cinegético mundial porque era el único sitio donde podías abatir en libertad un arrui en toda Europa. Es decir, pero es que hasta 2013 la misma administración lo estuvo mimando. Es decir, hay escritos que la misma administración lo estuvo mimando. Y ahora viene una sentencia que posiblemente esa sentencia, vamos, yo no voy a entrar en lo que un juez diga, lo que sí entramos es lo que estamos sufriendo. Es decir, esa sentencia no iba contra el arrui, esa sentencia iba contra el cangrejo y la trucha. Entonces se pusieron a legislar e introdujeron en el catálogo de especies exóticas invasoras, introdujeron al arrui. Pero el arrui es que no hay nada, ni un estudio, nada en el cual diga que es invasor. ¿Qué podemos hacer para salvar el arrui? Para sacarlo de esa catalogación. Exótica es exótica. Lo que pasa es que en el sureste peninsular, desde mi punto de vista, con los datos que nosotros tenemos, es exótico, pero no es invasor. Es exótico porque ha sido introducido de forma artificial en la península ibérica, aunque hubo un ancestro hace 1 millón de años, pero yo creo que eso no hay que tenerlo en cuenta. Entonces, exótico es exótico, pero no es invasor porque no provoca graves daños en la biodiversidad. Bueno, el primer artículo que hace referencia al peligro del arrui como especie exótica invasora está precisamente publicado por el doctor Casinello, que me imagino que sea con el que habéis hablado, y que fueron los que modelizaron tanto la distribución de la cabra montés como del arrui. Eso está publicado en revistas de impacto y ese artículo no se ha retractado, sigue siendo vigente, donde advierten del peligro que supone el arrui para la cabra montés. Igualmente, sobre el arrui existe abundante información científica sobre el impacto que está teniendo sobre la flora protegida del parque, y eso está publicado. Lo que ocurre es que, como yo siempre... Perdona, ¿quién, ese no lo hemos visto? ¿Y quién ha publicado esto, lo de la flora del parque? Pues yo te lo paso, pero bueno, eso está publicado, el impacto que tiene el arrui sobre las poblaciones de flora protegida por el decreto 50/2003, eso está publicado, vamos. El único tema que hay con el arrui es que existe un interés cinegético sobre esta especie. Es decir, si el arrui fuera un roedor, nadie se estaría planteando otras cuestiones, ¿no? Es una especie que proviene de fuera, que fue introducida, que se introdujo dentro de un parque regional con unos criterios que existían en aquella época, que eran los años 70. Lo que no tiene sentido es que casi 50 años después no solo se esté incumpliendo el POR, sino que además la especie sigue catalogada como especie exótica invasora, es decir, está incluida en el catálogo español. Si hay pruebas de que no fuese así, se podría descatalogar.
Vamos a ver a Jorge Casinello, vamos camino del centro del CSIC, de especies desérticas que hay en Almería, y pues ahí nos va a contar un poco cómo está la situación de la especie a nivel global, las distintas colonias que hay por todo el mundo, y nos va a contar también, nos va a poner los datos encima de la mesa de cuál es la situación actual en España. Yo creo que en el momento en el que el arrui es catalogada como especie exótica e invasora, no le estamos haciendo ningún favor a la especie. No sé qué te parece. Yo descatalogaría al arrui del catálogo de especies invasoras, la incluiría como especie a gestionar, al igual que hacemos con otras exóticas, el muflón europeo es un ejemplo clarísimo, pero al igual que ocurre con las nativas, es decir, se gestione cinegéticamente desde un punto de vista de gestión puro y duro, es decir, que sean los estamentos públicos los que determinen cuál es la cantidad de animales que se permitirían en un determinado sitio y, por tanto, intentar evitar que se aumente la presencia de estos animales. El catálogo, modestamente, algunos pensamos que hay que revisarlo entero y que hay especies que no deberían estar, pero hay otras que sí deberían estar y no están. Porque una cosa es especies exóticas y otra cosa es invasoras. Y invasor significa que es perjudicial, hay que demostrarlo. Es verdad que ante todo la prudencia. Por eso nosotros decimos que a partir de ahora no hay que introducir especies exóticas porque no sabemos cuáles van a ser sus efectos. Las que ya están hay que estudiarlas y ver cuáles son estos efectos. Y no hay que descartar que muchas, entre ellas el arrui, tengan un efecto neutro o incluso beneficioso. No hay por qué rasgarse las vestiduras ante esta hipótesis. Bueno, vamos a iniciar una nueva jornada de rececho y vamos a intentar buscar algún otro animal selectivo. Vamos a intentar seguir conociendo la especie de la mano de Borrasca y de Pedro. Estamos boteando desde la parte más alta del coto y hemos visto algo curioso de lo que venimos hablando estos últimos días y que constata que efectivamente al final la cabra y el arrui pueden convivir. Hemos visto un grupo de cabras montesas y arruis pastando alegremente en la misma zona. Y bueno, seguiremos observando porque, como veis, tenemos un montón de terreno que cubrir. Pedro ha ido por otro lado y vamos a ver si vemos algún movimiento a primera hora de la mañana. Hace muchísimo frío y un aire un poco molesto a estas alturas. Bueno, Víctor nos está acompañando en los recechos por aquí, por Sierra Espuña, y es un profesional de la caza. Entonces no sé qué supone el hecho de que el arrui desaparezca como especie cinegética, lo que puede suponer para una empresa como la tuya. Pues hombre, teniendo en cuenta que igual que el macho montés es único en España, el arrui, como sabes tú, está en España y Marruecos, México, entonces siendo una especie la cual tiene un valor añadido, como solo está aquí, pues sería un despropósito muy grande y perder mucho dinero, porque estás quitando un atractivo muy importante para venir a cazar al cazador extranjero aquí a España. Y a nivel de caza nacional, ¿tienes clientes que vengan a cazar el arrui a la zona? Sí, la verdad que es un animal muy bonito
y pues todos los años 10, 12, 15 clientes se animan a venir a cazar. La pena que después del exterminio que han hecho, los grandes machos que muchos cazadores van buscando, ya es casi imposible encontrarlos aquí. ¿Y auguras un buen futuro para la especie? No tiene pinta, ni para la especie ni para la caza. Perfecto, campeón, muy bien. Eso está muy bien quitado, muy bien quitado. Una hembra muy corta, muy joven, pero con poco futuro, ¿sabes? Era muy fina, no iba a llegar ahí con ningún lado. O sea, eso es mejor que no para, que no críe. Está muy bien quitada, aparte un tiro quirúrgico. Gracias. Enhorabuena. A continuación tenemos otro plato bastante contundente en sabor, no en cantidad, pero sí en sabor. Con lo que hemos hecho ha sido hacer unos raviolis de queso manchego y un poquito de pasta de trufa. Lo hemos cocido en la propia salsa de arrui, es decir, todos los elementos que hemos utilizado en el plato anterior de arroz, ese fondo oscuro, esa melosidad que vamos a tener a través del gluten del ravioli, hace que nos ligue una buena salsa atomatada de arrui, y luego lo que hemos hecho ha sido ese mismo guiso, ¿vale?, de arrui estofado, un ragú de arrui. Lo que le hemos hecho ha sido añadirle otros elementos. Le hemos puesto un poquito de pasta de piñones y le hemos metido, por ejemplo, un poquito de nata, una nata culinaria, con lo que vamos a encontrar matices mucho más suaves en este plato que en el anterior. Utilizando más o menos mismos elementos, ese ragú, lo que hemos hecho ha sido suavizarlo para que complemente muy bien con el ravioli de trufa. Y vamos por el hipotético postre, ¿no? Porque podría ser también un entrante perfectamente. Efectivamente. A ver, antiguamente lo que hacía la gente era que comía un poco de fruta fresca al principio de la comida, con lo que luego ya empezaba los platos más fuertes. Por último, el postre que tomaban eran los llamados postres de sartén o frutas de sartén. Estamos hablando de rosquillas, mantecados, y en este caso lo que hemos hecho ha sido unos flaones, que son unas empanadillas, ¿de acuerdo? Y hemos rellenado con ese ragú de arrui que hemos mezclado
con mostillo, que ha terminado ahora la vendimia y estamos en temporada, y un poquito de queso, un queso curado, fuerte, que complemente bien con ese guiso de Arruy. En concreto, esas frutas de sartén antiguamente se tomaban para el final, pero dado que van empanada y demás, podemos tomar como referencia esos pasteles de carnes y riñones que toman, por ejemplo, en el Reino Unido, que tomamos también aquí en España, que van al principio de la comida. ¿De acuerdo? Entonces, en función de más o menos el vino que vayamos a proponer en esta oferta gastronómica, lo podremos poner de primero o lo podremos poner para postre. Bueno, pues vamos a probarlo. Vamos a ello. Agradecido que nos hayas abierto tus fogones. A vosotros. Entonces, ¿qué ocurre? Llega el Arruy, y no solo el Arruy, tenemos otras especies que pueden cumplir también este papel, pero vamos a centrarnos en esta especie. Y los estudios que empezamos a hacer nosotros en Castilla-La Mancha de alimentación nos mostraron, y nos sorprendió porque no esperábamos este comportamiento, pensábamos que se asemejaba más a la cabra montés, nos demuestra el Arruy que su tipo de alimentación es más similar al de la oveja o al del muflón. Es decir, que tiene una preferencia hacia los pastos. Y eso es muy interesante por las repercusiones ecológicas que antes os he comentado. Por tanto, podría ocupar un nicho vacío en la actualidad, que sería el de la especie silvestre pastadora, que ya no tenemos en la fauna ibérica. Sin embargo, no es la opinión que mantienen los grupos ecologistas. Mantienen que el Arruy está generando un grave daño en el entorno en el que habitan, concretamente en Sierra Espuña. ¿Esto es así? ¿No es así? El Arruy es un ungulado fitófago, podríamos decir herbívoro, aunque no solo come hierba, también come plantas leñosas, pero es fundamentalmente pastador. No sé cuántos puede haber ahora, 200, 300, 500, pero donde ahora hay 200, 300, 500 Arruys, antes había 10.000 ovejas. Y ha habido pastadores desde hace decenas de miles de años. Primero ungulados silvestres y luego ungulados domésticos. Entonces la vegetación y la flora y los ecosistemas de Sierra Espuña no es que estén adaptados a los pastadores, es que los necesitan. O sea, desde mi punto de vista, lo que sería un disparate es perder esa figura de ingeniero de ecosistema que son los ungulados pastadores, sean silvestres o sean domésticos. Eso sí que sería un desastre para Sierra Espuña. Desde el ámbito de defensa del Arruy o de las posturas a favor del Arruy se utilizan argumentos muy contradictorios, es decir, no puede ser que sea una especie que paste y que a su vez sea una especie que abra el monte y que controle el matorral. Aquí son dos situaciones contrapuestas, o come hierba o come arbustos, pero las dos cosas a la vez no puede ser. Hay majadales, hay pastos crioturbados en las zonas de Sierra Espuña, en las zonas altas, y otros pastos que son de la Directiva Hábitat y que estamos obligados a conservar, y que para ello se necesita que haya pastoreo. Entonces es fundamental que haya un herbívoro. Si no existe el Arruy o no existe otra especie que consuma esos pastos, pues se van degradando. El matorral va a ir invadiendo esas comunidades y va a haber un efecto entonces de homogeneización y de incremento del combustible forestal. Entonces, un papel positivo es también el de reducir el combustible forestal en una zona muy sensible a los incendios, como es Sierra Espuña, ¿no? ¿Y en qué afecta a la sociedad de cazadores que tú representas? Pues sí, nos afecta principalmente porque nosotros también, aparte de gestionar el Arruy, pues gestionamos jabalí, caza menor, pero sí es cierto que todo este vacío, esta modificación de la ley, esta prohibición, nos afectó en la totalidad, porque nosotros tenemos una serie de requisitos cuando hacemos el contrato, cuando compramos al Ayuntamiento de Mula, en este caso, mediante subasta, por un precio el cual pues tienes que hacer una serie de mejoras, que duda cabe que sin ese bien cuesta más dinero a los socios el poder llegar a cabo con toda la gestión que se debe de hacer. De forma indirecta, repercute por supuesto en los muleños, en este caso, que la inmensa mayoría de los 200 socios somos de Mula. Claro,
Y en definitiva, es el Arruy, digamos, el culpable, entre comillas, la situación del Arruy, no el Arruy. Como especie, la situación del Arruy, la que está encima cargándose la caza social de mula, ¿no? Sí, porque realmente, al fin y al cabo, hombre, ahora estamos otra vez, desde la modificación de la Ley 42/2007, que se produjo en el 2018, otra vez hemos empezado a adquirir socios y a poder medio realizar una gestión, siempre compatibilizando con lo que nos autoriza la Dirección General de Medio Natural. Pero explícame, porque supongo que la situación en tu sociedad será exactamente la misma. Es muy parecida, es muy parecida. Lo que pasa es que la gente no se da cuenta, bueno, el político de turno a nivel de ayuntamiento, podemos empezar del escalón de abajo hacia arriba, el que tenemos más próximo, pues que es lo que ha dicho Paco, es que se pagan por unos terrenos, por el aprovechamiento, unos montos públicos, unos dineros que realmente no lo valen. ¿Qué ha pasado con eso? Pues cuando se podía hacer el Arruy bien, pues sí que se podían pagar, porque nosotros teníamos 140 socios. De hecho, la mitad pues venían de caza mayor, eran de fuera y aportaban un dinero a las arcas de la sociedad. Llegó el problema del Arruy, pues nos hemos quedado en 80 socios. Pues esos 80 socios deben de pagar, el monte público del ayuntamiento no lo ha bajado. Entonces, pues es un problema que, claro, que agarran pues, cualquier sociedad que, entre comillas, en su momento pues, dependía en cierta medida del aprovechamiento cinegético del Arruy. Nosotros como asociación pues, tenemos una serie de propiedades enclavadas dentro del parque y efectivamente estamos sometidos a la línea que marca la administración. Y nuestra preocupación principal es la falta de acuerdo con la gestión que se viene haciendo con el Arruy. ¿Cómo estás sintiendo, digo no ya a nivel de presidente de sociedad y tal, como cazador y gestor, cómo estás sintiendo el hecho de que estés terminándose un embajador de la región de Murcia que difícilmente volveremos a contar? Vamos a ver, vamos de una forma, una tristeza impresionante, porque vamos a ver, sin desmerecer a nadie, un corzo, un venado, un muflón, un montés, en cualquier punto de la geografía española te lo ofrecen. El Arruy hace 20 años había que venir aquí. Y se nos conocía en Murcia cinegéticamente hablando por el Arruy. Y claro, a mí eso claro de exótico invasora, como ha dicho Paco, exótico invasora tiene que ser hibridar y desplazar. Hoy por hoy los estudios que no son muchos, pero que ya se están haciendo, en donde comparas la alimentación del Arruy y la cabra montés con datos de campo, a falta de estudios experimentales que hoy por hoy no se han podido realizar por diversas cuestiones, sobre todo por falta de financiación, bueno, pues los estudios de campo lo que nos están indicando es que ambas especies no ocupan el mismo nicho trófico, es decir, no se alimentan de las mismas, digamos, comunidades vegetales, tienen comportamientos diferentes. Y también se ha apreciado una ligera diferencia en el uso del hábitat, es decir, la cabra montés parece ser que prefiere zonas de roquedos ligeramente distintas que la que prefiere el Arruy. Y al sector ecologista, que está luchando casi hasta la extenuación por erradicar el Arruy, ¿qué le sugerirías para dejar que la especie siga viviendo en estas sierras? Bueno, lo primero que se me ocurre, no es una contestación muy fina, pero lo primero que se me ocurre es que de todos los problemas que tiene Murcia medioambientales, si hiciéramos una lista de 100, el Arruy ni estaría. Esa es la primera contestación que se me ocurre. En concreto del Arruy, ¿qué les contestaría? Pues que el Arruy ya lleva 50 años aquí, que ha demostrado de lo poco que es capaz, que es de muy poco, que sobrevive donde se le ha dejado sobrevivir, que no ha impedido el avance de la cabra montés, que los conflictos que pueda generar con la vegetación los genera exactamente igual cualquier otra especie, que es más un problema de densidad que de la propia especie, es decir, si en una sierra pueden estar bien 100 arruys y tenemos 1000, sin duda van a ser un problema para la cobertura vegetal, pero 100 probablemente ningún problema. Vamos a hacer el rececho de tarde del que va a ser el último día de la caza selectiva del Arruy aquí en Sierra Escuña, y vamos a ver a en teoría, unos machos que están bajando a comer en lo poco que queda de agricultura aquí en las bajeras del Coto. La ha visto un agricultor y vamos a ver si efectivamente están ahí. Es un tema casi de control de daños prácticamente, pero vamos a ver.
hostia, que no se ha quedado. Me lo he aguantado. Mira qué aparato, mira qué aparato, mira qué aparato, mira qué aparato. Pues con este ejemplar de Arrui, yo creo que estamos poniendo en valor una especie que está siendo pues, el punto de mira estos últimos años de todas las organizaciones ecologistas. Lo tachan de invasor y yo creo que en realidad lo que es un superviviente. Efectivamente, correcto. Superviviente. Sí, sí. Es un superviviente. Hemos hecho caza selectiva, hemos conocido a fondo la especie, hemos hablado con investigadores, con la administración, con ecologistas y no nos ponemos de acuerdo. Tenemos que llegar a un acuerdo porque esta joya no puede perderse. Nos vemos en el próximo capítulo. No pretendemos sentar cátedra. Solo hemos querido poner sobre la mesa los valores innegables de una especie que, a nuestro juicio, está siendo maltratada. El Arrui se ha convertido en el estandarte político que algunas administraciones y organizaciones ecologistas han utilizado para conseguir el ruido mediático que necesitan sus más que cuestionadas teorías en torno a la especie y a la gestión del medio natural. Teorías que contradicen las de los investigadores que más conocen al carnero del Atlas, para nosotros desde ahora, el auténtico superviviente. Os esperamos en el próximo capítulo de Cazando Conciencia.